Hola, ¿qué tal amigos? Soy el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la responsabilidad legal y fiscal del auditor. Recordemos que la profesión contable está regulada por un marco normativo, un marco fiscal, y en caso de no alinearnos como contadores públicos a este marco normativo, a este marco legal, a este marco fiscal, podemos ser objeto de sanción y de privación de la libertad. ¡Comenzamos! Responsabilidades del auditor. Al emitir el dictamen, los contadores públicos adquirimos una responsabilidad social y legal, por lo que las decisiones, iniciativas o ausencia de ellas afectarán a la sociedad. En este sentido, los contadores públicos tenemos una gran responsabilidad social, ya que no solamente respondemos a quien ha contratado nuestros servicios, sino también a la sociedad de la que somos parte, por lo cual debemos actuar con un alto grado de ética y solidaridad social. Responsabilidad hacia quien patrocina los servicios. El Código de Ética Profesional de nuestra profesión establece la línea que debemos seguir hacia quien patrocina los servicios. En primer lugar, debemos guardar secreto profesional y no revelar los hechos, datos o circunstancias de las que tengamos conocimiento. Asimismo, tenemos la obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral, ya que si aceptamos estas tareas, estaremos faltando al honor y dignidad de nuestra profesión. Adicionalmente, deberemos mostrar lealtad hacia quien hace uso de nuestros servicios, por lo cual nos abstendremos de realizar acciones que perjudiquen a nuestros clientes. Por los trabajos realizados, los contadores públicos tenemos el derecho de recibir una retribución económica. Responsabilidad hacia la profesión. Respecto a las responsabilidades que tenemos los contadores públicos hacia la profesión, en primer lugar debemos tener respeto a los colegas y a la misma profesión, es decir, cuidaremos nuestras relaciones con las personas que interactuemos buscando dignificar la profesión, actuando siempre con espíritu de grupo. Difusión y enseñanza de los conocimientos. Como contadores públicos tenemos el objetivo de transmitir nuestros conocimientos, teniendo como objetivo mantener las más altas normas profesionales y de conducta para contribuir a la difusión y al desarrollo de nuestra profesión. Dignificación de la imagen profesional con base en la calidad. Los contadores públicos debemos velar por la promoción de nuestra profesión, por lo cual siempre actuaremos con calidad en la prestación de los servicios que ofrecemos en pro de la dignificación de la imagen de nuestra profesión. Responsabilidad legal y fiscal del auditor. Como mencionamos anteriormente, la profesión contable tiene responsabilidad social, económica y financiera, por lo que debemos observar las disposiciones legales y el marco normativo en el ejercicio de nuestra profesión. Ya que la ley establece responsabilidades concretas para los contadores y en caso de no acatar la misma, se pueden configurar delitos legales, llegando a tener sanciones. Como consecuencia del ejercicio profesional, los contadores contraemos responsabilidades legales. Debemos tener en cuenta que una mala práctica en nuestros actos pueden tener implicaciones legales, por lo que se sugiere ser responsable en nuestro actuar. Asimismo, nuestro ejercicio profesional está regido directa o indirectamente por la normatividad mexicana, en la que se establecen sanciones por incumplimiento a la misma. Requisitos para ejercer la profesión de contador público. En la Ley General de Profesiones, reglamentaria del artículo 5 constitucional, se establecen los requisitos para que ejerza un profesional, los cuales son título profesional, cédula profesional, guardar secreto profesional y nos establece cómo abordar las inconformidades suscitadas por la prestación del servicio. En el ejercicio de nuestra profesión debemos actuar en función de las normas de información financiera. La serie A de las normas de información financiera nos marcan el marco conceptual. La serie A1 establece la estructura de las NIF.
La A2, los postulados básicos. La serie A3, las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. La serie A4, las características cualitativas que deben contener los estados financieros. La serie A5 establece los elementos básicos de los estados financieros. La serie A6 establece el reconocimiento y evaluación. La serie A7 establece la presentación y revelación, y la serie A8 establece la supletoriedad. Asimismo, la serie B establece las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto y se integra por 13 normas. La serie C establece las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros y se integra por 14 normas. La serie D establece las normas aplicables a problemas de determinación de resultados y se integra por 5 normas. Y la serie E establece las normas aplicables a actividades especializadas de distintos sectores y se integra por 2 boletines. Como se mencionó en la conferencia Notas a los estados financieros para la toma de decisiones, los contadores públicos debemos ser especialistas en normas de información financiera, ya que éstas integran la materia prima básica en el desarrollo de nuestra actividad profesional. En nuestra profesión debemos tener en cuenta los conocimientos adecuados en cuanto a leyes fiscales y mercantiles. En el Código de Comercio se mencionan los siguientes obligaciones. Obligación de llevar contabilidad. Requisitos del sistema de contabilidad. Formatos que deben llevar los libros. Libro mayor. Libro de actas. Sanción por llevar los libros en idioma extranjero. Comprobantes de las operaciones efectuadas. Privacidad del contenido de los libros. Decreto para el reconocimiento de los libros. El lugar de expedición de los libros y el tiempo que deben conservarse los libros. Asimismo, en la ley del ISR, en el artículo 76, nos marca la obligación de llevar contabilidad. También marca la obligación de los responsables solidarios por la contabilidad si las sociedades mercantiles o el prestador de servicio no la llevan, la ocultan a las autoridades o la destruyen. También marca las reglas aplicables a la contabilidad, el plazo para efectuar los asientos, el lugar en que deben llevarse y el plazo para la conservación de libros y documentos. La misma ley nos establece los requisitos de los comprobantes fiscales para hacerlos deducibles, la microfilmación de documentos, la forma de llevar la contabilidad, la inutilización, destrucción, pérdida o robo de los libros y registros contables y el aviso para llevar la contabilidad en un lugar distinto al domicilio fiscal. Asimismo, el Código Fiscal de la Federación marca lo siguiente: la facultad de la autoridad para revisar la contabilidad, el aseguramiento de la contabilidad en visitas domiciliarias, las causales para que recojan la contabilidad los visitadores, las formalidades para requerir su presentación, las consecuencias por no registrar adquisiciones, la infracción y sanciones relacionadas con la contabilidad. Asimismo, se establece la infracción y sanción por no proporcionar la información contable a petición de la autoridad, el incremento de la sanción por reincidencia, los actos que se consideran agravantes de la infracción, el aumento de la sanción al haber agravantes y una parte muy importante que regula al dictamen es el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, que establece la dictaminación de estados financieros por contador público. Asimismo, la no imposición de sanciones, sino mediante requerimiento, excitativa o gestión de autoridad competente. Y por último, establece las infracciones y sanciones a cargo de terceros, los delitos fiscales relacionados con la contabilidad y la responsabilidad y sanciones a administradores y comisarios. Ya hablamos de las leyes, ahora vamos a hablar de los reglamentos de las leyes. En primer lugar, vamos a tocar
el reglamento de la ley del ISR. En él se establecen las disposiciones generales con respecto a la contabilidad como requisito para las deducciones, la contabilidad de personas morales, la contabilidad de personas físicas con actividad empresarial y profesional, la contabilidad de arrendadores de inmuebles, la contabilidad de empresarios y los libros de contabilidad cuando se tienen establecimientos en el extranjero. En el mismo reglamento de la ley del ISR se establece la contabilidad de pequeños contribuyentes, del régimen de incorporación fiscal y del régimen simplificado a las actividades empresariales. Asimismo, la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento nos habla de llevar una contabilidad separando las actividades realizadas conforme a las bases estipuladas en la ley del IVA. Servicios de dictaminación de estados financieros. Asimismo, el Código Fiscal de la Federación establece las disposiciones relativas a la dictaminación de estados financieros. En primer lugar, los dictámenes de contadores públicos, la presunción de certeza, los requisitos de los dictámenes, la facultad de la autoridad para revisarlos, los procedimientos de revisión por las autoridades, la causal de conclusión anticipada de visita domiciliaria. Su presentación puede originar la disminución de la sanción. Posibilidad de microfilmar documentos. El registro de contador público y requisitos necesarios para ser un contador público registrado. Señalar en la declaración anual normal del ejercicio de la manifestación para dictaminar de manera voluntaria los estados financieros para efectos fiscales. Causas por las que no surte efecto el aviso de manifestación de dictaminación voluntaria. Renuncia de la presentación del dictamen, sustitución del contador público por parte del contribuyente y renuncia del contador público a dictaminar. El plazo para la presentación del dictamen y anexos y la integración de estados financieros y anexos. También el dictamen está enmarcado en el reglamento del Código Fiscal de la Federación y sus disposiciones son las siguientes: los requisitos del dictamen, estados financieros y anexos, la forma de cumplir con las normas de auditoría, los impedimentos del contador público para dictaminar, el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, la solicitud de información por las autoridades hacendarias, la iniciación del ejercicio de las facultades de comprobación, la suspensión o cancelación del registro del contador público y el procedimiento para la suspensión o cancelación del registro del contador público. Disposiciones relacionadas con el registro de contador público y de despachos. El artículo 52, fracción primera, inciso A del Código Fiscal de la Federación establece que el contador público debe tener registro otorgado por autoridad. El artículo 52, fracción primera, inciso B del Código Fiscal de la Federación establece que los contadores públicos extranjeros pueden obtener el registro en los términos de los acuerdos internacionales en los que México sea parte. Asimismo, el artículo 52, segundo párrafo de la fracción primera del Código Fiscal de la Federación establece que los contadores públicos pierden su registro por el hecho de no emitir durante un periodo de 5 años algún informe con efectos fiscales. El artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en su penúltimo párrafo, establece que los contadores públicos deben registrarse ante la Administración de Auditoría Fiscal. Por otra parte, en el artículo 52 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación se hace referencia al registro, obligación de comunicar cambio de datos inicialmente proporcionados o cuando estos ocurran por parte del contador público. En el artículo 53 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de cumplir con la norma de desarrollo profesional continuo. En el artículo 54 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación
se establece el registro de despacho y avisos por movimientos de contadores públicos con registro para emitir dictámenes con efectos fiscales. En el artículo 56 del reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece la cancelación del registro del contador público. En el artículo 57 del reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece el texto del dictamen fiscal y del informe sobre la revisión de la situación fiscal y la obligación de remitir papeles de trabajo al Servicio de Administración Tributaria. Y en el artículo 58 del reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece el contenido general de la información que integra el dictamen fiscal. En el artículo 59 del reglamento del Código Fiscal de la Federación se establecen las causas por las cuales los dictámenes fiscales no surten efecto jurídico. Y en el artículo 60 del reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece el cumplimiento con las normas de auditoría y motivos por los cuales el contador público está impedido para dictaminar. Requisitos para dictaminar estados financieros. Los requisitos para ser dictaminador de estados financieros. En primer lugar, los contadores públicos deben registrarse ante las autoridades fiscales para obtener un número de registro. Los requisitos para ser dictaminador de estados financieros. En primer lugar, para personas físicas de nacionalidad mexicana, son los siguientes. 1. Que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Número 2. Que sean miembros de algún colegio de contadores reconocidos por el propio SAT, por lo menos 3 años antes de la presentación de la solicitud de registro. Número 3. Adicionalmente, deberán contar con certificación expedida por los colegios o asociaciones de contadores públicos y autorizados por la SEP y contar con experiencia mínima de 3 años participando en la elaboración de dictámenes fiscales. En cambio, para personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, en primer lugar, la solicitud deberá presentarse ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, acompañada de los siguientes documentos: copia certificada o notariada de acreditación de su nacionalidad mexicana o acta de nacimiento, carta de naturalización, etc. La cédula profesional emitida por la SEP, constancia emitida por el Colegio de Contadores Públicos que acredite su calidad de miembro activo, expedida dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, y expresar bajo protesta de decir la verdad que no está sujeto a proceso o condenado por delitos de carácter fiscal o por delitos internacionales que ameriten pena corporal. Las obligaciones del contador público para dictaminar estados financieros son las siguientes: comprobar ante las autoridades que es socio activo de un colegio o asociación profesional, presentar constancia de que sustentó y aprobó el examen ante la autoridad fiscal en el que se demuestra que se encuentra actualizado respecto a las disposiciones fiscales y, en lugar del punto anterior, presentar constancia del cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continuo expedida por su colegio o asociación profesional. Asimismo, deben presentar aviso en el que hagan constar lo siguiente: denominación o razón social de la persona moral a la que presten sus servicios, domicilio fiscal y registro federal de contribuyentes de la persona moral antecitada, número de registro asignado por las autoridades fiscales del despacho contable en el que presten sus servicios, nombre de los contadores públicos autorizados para dictaminar que presten sus servicios a la misma persona moral.
Cabe mencionar que la norma de desarrollo profesional continuo, de conformidad con los estatutos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se cumple, entre otros, al participar en comisiones, ser expositor o recibir instrucción técnica para actualizarse, escribir sobre temas técnicos para las revistas y, en general, participar en las actividades profesionales de los colegios agremiados con el objeto de acumular cuando menos 65 puntos durante un año calendario. En caso de no acatar las disposiciones legales y fiscales, podemos hacernos acreedores de las siguientes sanciones: resarcimiento de daños y perjuicios o medidas preventivas de privación de la libertad. Literatura citada.